Ahora que creamos la tienda no tenemos ni idea de qué hacer para empezar a vender. Nos hablan de SEO, nos hablan de marketing digital. La pregunta es, ¿y ahora qué hago? Ok, yo no soy muy de presentaciones de PowerPoint. Sin embargo, creo que para iniciar con estos temas, ya que este video está dirigido a principiantes, creo que es la mejor forma de entender. Entonces voy a ir explicando todo lo que sería el proceso, porque nosotros nos adelantamos a crear una tienda online y a cargarla de productos. Sin embargo, no hemos planificado cómo la vamos a dar a conocer. Entonces aquí yo les muestro más o menos cuál sería el paso a paso. Y el proceso es más o menos así. Nosotros vamos a pasar por 3 etapas que serían la de preparación, la de implementación y la de seguimiento. Y en la de preparación encontramos 3 pasos también que serían definir el público objetivo, después crear la tienda y por último diseñar el plan de marketing. Nosotros creo que la mayoría creamos la tienda directamente. Es muy posible que todos estén queriendo abarcar un público bastante amplio. Entonces aquí vamos a primero definir el público objetivo. Ya tenemos la tienda, de todas formas la podemos ajustar y a partir de allí diseñar el plan de marketing. Luego en implementación veremos cuál es el contenido que vamos a crear para publicar. Vamos a planificar también la publicidad pagada que vamos a hacer, aunque en este video no vamos a profundizar en eso porque hice un video anterior donde les mostraba cómo hacer una campaña en Facebook Ads y es muy similar hacerlo en Google Ads. Y vamos a ver también cómo optimizar el SEO tanto de nuestros contenidos como de nuestra tienda, específicamente en Shopify. Por último, cuando ya tengamos todo esto perfectamente operativo, vamos a pasar a analizar nuestros resultados y para ello utilizaremos algunas KPI y algunas herramientas que nos van a ayudar a determinar si las técnicas que estamos utilizando están dando buenos resultados o si hay que realizar algún tipo de ajuste. Entonces, los puntos a revisar serían preparación, implementación y seguimiento, y empecemos con lo que sería la preparación. Esta también se divide en 3 partes que serían definir el público objetivo, crear la tienda y elaborar el plan de marketing. Nuestro público objetivo lo definiremos averiguando quién es ese cliente ideal, qué cosas le importan, qué problemas tiene, es decir, tratar de sacar una radiografía de esa persona para conocerla como si fuera uno de nuestros mejores amigos. De esta manera podemos saber qué quiere y qué necesita y así poder crear ese producto que solucione sus problemas, que satisfaga sus necesidades, que cumpla sus aspiraciones. En el caso en que estamos trabajando, que hemos venido creando una tienda de print on demand, yo hice un ejemplo con una tienda que va a fabricar camisetas para Halloween. Y también en el producto debemos ser muy específicos. Esto quiere decir que esta tarea la tenemos que hacer con cada producto diferente que nosotros generemos. Si yo empiezo a hacer diseños para deportistas, específicamente futbolistas, tendré que hacer un nuevo análisis de público objetivo, ya que no va a ser el mismo de este ejemplo que es para personas que les gusten las camisetas de Halloween, aunque lo haga yo misma dentro de mi propia tienda. Entonces, cada vez que haya una variación en ese producto que estamos creando, tendremos que volver a analizar a nuestro buyer persona para poder saber qué está necesitando y cómo orientamos nuestro producto hacia la satisfacción de sus necesidades. Aquí vemos que va entre los 18 y los 35 años, que vive en los suburbios o ciudad, que le gustan las actividades sociales, que es una persona que le gusta celebrar el Halloween con amigos y familiares. Y en cuanto a nuestro producto, le gustan camisetas que sean originales y llamativas. Puede ser hombre o mujer y específicamente yo necesito que esta persona esté ubicada en los Estados Unidos porque yo cuando creé mi tienda en Shopify, debido a que es print on demand y que los proveedores de este servicio están ubicados en los Estados Unidos, yo quiero que el tema del envío no sea un problema, que una persona no me compre por ejemplo en España y el envío desde Estados Unidos le
cueste carísimo, lo mismo desde Colombia o cualquier parte de Latinoamérica. Por eso quiero que se quede concentrado en los Estados Unidos. Ustedes pueden hacerlo en la forma que quieran, pero tengan en cuenta también el factor envío. Esta persona es activa y es social, disfruta las fiestas, le motiva para comprar una camiseta, la compraría porque quiere celebrar un Halloween con estilo, quiere expresar su personalidad y quiere divertirse. Entonces, esto también es muy importante, saber por qué una persona quisiera comprar un producto de nosotros. ¿Cómo compra esta persona? ¿Compran por redes sociales o por tiendas online? ¿Qué consideraciones tienen en cuenta? Pues que el diseño o estampado sea original, que el precio sea adecuado, que el diseño sea diferente. ¿Cómo se comporta cuando compra? Compra en línea durante la temporada de Halloween, busca camisetas con estampados originales y llamativos, está dispuesto a gastar entre 20 y 50 dólares en una camiseta. Así de específicos tenemos que ser cuando nosotros definimos a nuestro buyer persona. Por eso nuevamente les digo que piensen en su mejor amigo, qué tanto está dispuesto a pagar, qué tanto le gustaría, porque allí también tendríamos que tomar decisiones en función al precio que le vamos a colocar a ese producto. Bueno, finalmente hacemos un resumen de ese buyer persona y con este personaje en nuestra mente es que realizaremos absolutamente todo en nuestra tienda. Es decir, nuestros diseños, la asignación de precios, las campañas, las publicaciones, todo lo haremos en función a esa persona que hemos descubierto que nos va a comprar nuestros productos. Una vez definido nuestro buyer persona, ya podemos proceder a crear la tienda si no lo han hecho. Yo en este sentido les voy a recomendar Shopify porque está diseñado para las personas que no saben absolutamente nada de programación. Es bastante sencillo, tiene un paso a paso. El mismo Shopify es el hosting, es decir, no hay que contratar un hosting adicional. Sí es verdad que es mucho más costoso. Si uno paga los 12 meses con el plan básico termina pagando 228 dólares, pero tenemos 3 meses de prueba pagando $1 mensual. En esos 3 meses podemos saber si nuestra tienda va a funcionar o no y podemos cancelar el plan. No sé cuáles son los planes en WooCommerce. Sé que para crear tu tienda en WordPress debes hacer la contratación del hosting y pagar, el dominio, que se paga igual en Shopify. Hay otras plataformas para crear tiendas online como Magento y cualquier otra cantidad, o podríamos optar por publicar en un marketplace como Etsy, Mercado Libre, Amazon. Sin embargo, el control que tenemos sobre la tienda no es el mismo. Esa es una decisión que pueden tomar más adelante. Yo haré un video posterior mencionándoles cómo funciona esto, pero la idea es que con esta tienda ya pongamos visibles nuestros productos, los empecemos a ofrecer. Y esto no se hace solo. Por eso es que nosotros necesitamos un plan de marketing, porque nadie absolutamente va a dar con nuestra tienda si nosotros no le hacemos saber que existimos. Y para ese plan de marketing, en el ejemplo que estamos trabajando, la forma en que vamos a saber cómo vamos a llegar a nuestro público y qué canales vamos a utilizar es definiendo nuestro plan de marketing. Primero, los objetivos que queremos alcanzar. Normalmente una tienda que ya lleve un tiempo funcionando buscaría aumentar sus ventas en un porcentaje determinado. Si estamos desde cero, entonces alcanzar ventas sea en moneda o sea en unidades. Yo puedo decir que mis objetivos sean de aquí a estos 3 meses que faltan para que se acabe el año, tener ventas de $1,000 o tener ventas de 100 unidades o tener ventas de X. Alcanzar un tráfico de tantas visitas a mi página web y llegar a tantos clientes o tener tantas personas suscritas en nuestra lista de email. En ese plan de marketing, por supuesto que tenemos que tener en cuenta nuestro público objetivo, que ya lo tenemos definido claramente. Y las estrategias que nosotros hemos decidido utilizar son el posicionamiento de marca, y esto lo haremos mediante
la publicación de contenido. Haremos que la gente nos reconozca porque verá nuestro contenido con tanta frecuencia que ya sabrá quiénes somos. Utilizaremos el marketing de contenido, que es justamente esto, crear contenidos que no son estas publicaciones en las que vendemos, sino son contenidos que le proporcionan a la gente información que a lo mejor le es de valor o le es entretenida o le es interesante. Vamos a utilizar el blog. Yo particularmente voy a utilizar mis videos de YouTube y también utilizaremos las redes sociales en las que se encuentra nuestro buyer persona, no cualquier red social. Por eso es importante conocer a nuestro público objetivo. Y aquí nosotros podemos definir una táctica que vamos a hacer, por ejemplo, en un periodo de 3 meses. Estas tácticas se pueden definir mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual. Esto lo define cada quien según el tiempo y la forma como le guste hacerlo. En mi ejemplo, en el primer mes vamos a crear el sitio web, que ya lo tenemos, las redes sociales, que no van a ser nuestras redes personales, sino redes nuevas que se van a dirigir a esta tienda, a este negocio. No va a ser donde salimos en la fiesta de cumpleaños de los niños, ni cuando me fui a la playa. Si es un contenido que yo no creé específicamente para que tenga algún vínculo o relación con el negocio. Vamos a publicar contenido y vamos a empezar a pagar los anuncios en Facebook o en Instagram. En este caso porque el público yo he determinado que está ahí. El segundo mes, pues la línea de camisetas ya la tenemos creada, en mi caso, porque se supone que lo que vamos a publicar en el primer mes es simplemente para tener reconocimiento como marca, no para vender productos, sino para que la gente sepa que nuestra marca existe. Ya en el segundo mes creamos la línea de camisetas y empezamos a hacer campañas, y estas campañas también son diferentes. Primero empezamos con campañas para que la gente nos reconozca, luego para tener interacción y luego sí para que nos compren. No es que de una vez le vamos a pedir a la gente que nos compre. En el tercer mes ya vamos a empezar a tener clientes a quienes les vamos a ofrecer que vuelvan a comprarnos porque estamos dando ofertas y descuentos especiales, cupones, ofertas de bienvenida por venir por primera vez, ofertas de un producto nuevo, etc. Podemos hacer concursos y sorteos para llamar la atención de las personas. Hacer, por ejemplo, que cuando una persona te compre por tercera vez le das un precio especial. Cuando una persona se suscribe también le das algún tipo de oferta. Ya hacemos lo que llaman el engagement, que es convertir a ese cliente en parte de tu comunidad. Ya alguien que te reconoce, ya alguien que está cercano a tu tienda. Para eso vamos a tener que tener un presupuesto necesariamente. Aunque podamos hacer social marketing y no gastemos, en algún momento vamos a tener que pagar para tener más alcance, o si no, se nos puede ir la vida tratando de buscar audiencia de manera orgánica. Entonces tenemos que determinar cuál es el presupuesto que vamos a tener y cómo lo vamos a distribuir en ese tiempo. Si son 3 meses y tengo 200,000 pesos, entonces pues 60,000, 66,000, 70,000 pesos mensuales, y hay que ver cómo se distribuyen, con qué cuidado. Obviamente esto es un ejercicio absurdo porque con 200,000 en un trimestre no se hace mucho, pero es más que cero. Lo que les hablaba de las KPI para medir nuestros resultados serían la tasa de conversión, es decir, de tantas personas que hicieron clic, cuántas compraron, el retorno de la inversión, es decir, de tanto que yo invertí en publicidad, cuánto se ganó en porcentaje. La tasa de participación, esto se refiere a las comunicaciones, y el volumen de tráfico, que eso lo mide tanto Google Analytics como las mismas métricas de Shopify y el pixel de Facebook si es que lo conectan. Y bueno, esas son herramientas gratis, así hay herramientas también de pago que hay que ir aprendiendo a usar. Todas estas cosas que hemos estado viendo aquí las vamos a ver a profundidad en videos posteriores. Y la implementación es todo esto que acabo de explicar, ponerlo en acción. Entonces, si vamos a hablar de crear contenido, nosotros tenemos,
por ejemplo, el primer mes yo voy a tener contenido en mi blog y voy a publicar, por ejemplo, 3 veces en ese mes en el blog, 3 veces en YouTube, 3 veces en Instagram, 3 veces en Facebook. Si se dan cuenta, son 12 publicaciones que yo puedo distribuir en 4 semanas. Repartan eso como se les ocurra. Es decir, la idea es que en nuestro calendario tengamos programadas todas estas publicaciones y seamos muy regulares cumpliéndolas. Y bueno, aquí tienen planificación para el mes 1, para el mes 2 y para el mes 3. Esto lo tenemos que hacer en caso de que hagan la planificación trimestral, tienen que tenerlo todo completo, programado, y hay plataformas también que se utilizan para esto. Yo les recomiendo Metricool, que tiene un buen plan gratuito. Se pueden conectar todas las redes sociales y después, más adelante, cuando empecemos a generar ingresos, pueden cambiarse al plan de pago y ya toca empezar a pagar. Sí o sí, en algún momento vamos a tener que empezar a pagar, y para esto ya hay un video que les muestro aquí en la esquina donde hicimos una campaña en la que sacábamos unos anuncios a $1 diario. El gasto fue bastante reducido. Evidentemente los resultados fueron acordes a la inversión, pero ahí se pudo ver la diferencia entre los resultados cuando nosotros hacemos la segmentación y cuando dejamos que Facebook haga esta segmentación. Una vez que nuestra tienda está creada y que hemos creado nuestros contenidos, vamos a optimizar el SEO, ya que esto ayudará a que aparezcamos en los buscadores, básicamente Google, cuando la gente quiera comprar productos como los que ofrecemos. Cuando la gente escriba camiseta de Halloween, yo espero salir en las primeras opciones. Y para ello hay una cantidad de estrategias, aquí se las enumero, pero además de esto, quiero que por favor veamos cómo lo vamos a hacer en la tienda de Shopify. Yo les voy a entregar este PDF para que ustedes sigan los paso a paso. Y como les dije, también vamos a hacer videos para profundizar en la mayoría de los temas que no hemos mencionado. Pero ahora vamos a ver lo que haríamos en Shopify para optimizar nuestro SEO. Al ingresar a nuestra tienda, vamos a ir a donde dice tienda online y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción de preferencias. Cuando estemos en preferencias vamos a encontrar que allí vamos a colocar un título y una mega descripción. Y eso no es otra cosa que esta línea azul que nos aparece en la búsqueda de Google, que sería el título, y las 2 líneas subsecuentes que serían la descripción. Sea en los anuncios de pago o en las búsquedas orgánicas, se configura de la misma manera. Ahí ustedes van a ver que los que aparecen en la primera página, primero están los de pago y luego aparecen las personas o negocios que han trabajado mejor el SEO y que tienen mayor autoridad o antigüedad, es decir, las personas que ya llevan mucho más tiempo haciendo esta labor. Entonces nosotros en nuestro título debemos colocar esas palabras clave que consideramos que las personas están buscando, y con eso vamos a conformar el título para que la gente nos encuentre. Y eso sería lo que en SEO se denomina el H1, ese título principal. Las palabras clave, un poco más adelante veremos cómo se encuentran, y en la descripción colocaremos lo que serían las H2, es decir, las otras formas en las que también nos podrían estar buscando. Es decir, porque mi tienda está en Estados Unidos, coloco Halloween T-shirts. Yo puedo colocar en la descripción camisetas de Halloween en español, porque sé que en Estados Unidos hay bastantes hispanohablantes, o puedo escribir poleras o remeras o franelas de Halloween. Es decir, otras formas en que también la gente lo podría estar buscando. Ropa de Halloween, prendas de Halloween, apparel, Halloween apparel, etc. Es decir, la metadescripción sirve para que demos una descripción acerca de qué se trata nuestra tienda o nuestro producto, utilizando palabras que también sirvan para las búsquedas. Pero no podemos utilizarlo como una lista. Tenemos que tratar de ser lógicos y razonables cuando escribamos esta descripción para que Google no nos bloquee. El siguiente espacio donde vamos a trabajar el SEO es en los productos directamente.
Y esto lo hacemos en la página principal. Vamos a productos, vamos a ingresar en cada uno de los productos. En este caso yo tengo aquí un pack digital que yo hice de diseño. Eran 10 prints diferentes para venderlos de manera digital, y allí yo le pongo la descripción normal, y el título que le pongo al producto como tal es Halloween Pack número 1. Pero cuando nosotros vamos a la parte inferior de este espacio del producto, al final de la página vamos a encontrar lo que se denomina publicación del motor de búsqueda, y ahí lo podemos editar. Y en este caso nuevamente tenemos la línea azul y las dos líneas blancas, es decir, para cada producto en particular también tenemos la opción de poner título y metadescripción para ser encontrados. Es decir, cuando la gente escriba prints de Halloween de tazas y camisetas descargable o print para camisetas, etcétera, nosotros buscaríamos aparecer con las palabras con las que creemos que las personas nos están buscando. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con lo que son las colecciones. Sea producto físico o sea producto digital, vamos a hacer el mismo procedimiento. Completar la descripción para quien está dentro de nuestra tienda navegando y quien entró, por ejemplo, a la colección de trajes de baño y se metió a los de 2 piezas y está viendo colores, tallas, variantes. Pero también abajo la descripción para quien está haciendo una búsqueda en Google de un producto en particular. En este caso esta tienda es una tienda de productos digitales y lo que vende son patrones descargables en PDF, en DXF y en ADS. Entonces, si bien es cierto que arriba en la descripción ya la persona está navegando en una tienda de productos descargables y sabe que está buscando vestidos de baño y sabe que está en la sección de vestidos de 2 piezas, en la parte de abajo yo debo colocar que es un patrón descargable, porque esta descripción es para quien no está dentro de la tienda, sino que se metió a Google a hacer una búsqueda en particular. Por eso es importante saber usar este espacio y tener en cuenta quién va a hacer la búsqueda. Esto es lo que se llama la intención de búsqueda. El SEO va destinado a estas personas que entran a los diferentes motores de búsqueda, Google, Yahoo, etcétera, para encontrar lo que están necesitando, que no es lo mismo que una persona que ya está dentro de nuestra tienda y está navegando entre las diferentes páginas y secciones que nosotros hemos creado. Entonces, una vez que nosotros hayamos definido esa descripción y metadescripción de cada producto, esperamos ser encontrados por los diferentes motores de búsqueda en esos productos en particular, aunque la gente no haya entrado a nuestra tienda. Una de las herramientas que podemos usar para encontrar esas palabras clave que debemos usar en nuestros títulos y descripciones es el planificador de palabras claves de Google Ads. Esta plataforma es gratuita, uno crea su cuenta de manera totalmente gratuita, pero no necesariamente te va a mostrar resultados si tú nunca has creado una campaña. Entonces se puede crear una campaña de $1, luego se para o se pausa, ya con eso ya nos debería ir mostrando estos resultados. Nosotros vamos a buscar, por ejemplo, patrones para descargar o patrones descargables. La plataforma nos va a arrojar qué otras búsquedas similares hay y qué cantidad de veces ha sido buscada. Entonces, según eso, nosotros podemos saber si nuestra palabra clave sirve o no sirve, si debemos modificarla, si acaso alguna de la lista puede ser nuestro H1 o título principal y la que nosotros pusimos pasarla a un subtítulo, o si realmente sí estamos usando la palabra clave correcta. Y aunque no es una palabra sino una frase, se le denomina palabra clave porque es ese grupo de palabras utilizadas en las diferentes búsquedas de los diferentes buscadores. De acuerdo a los resultados que nosotros encontremos aquí, vamos a utilizar estas palabras no solamente en el SEO de nuestra tienda, es decir, preferencias, productos y colecciones, sino también
en el contenido que nosotros creemos para nuestras redes sociales. Es decir, esos 3 meses de programación de diferentes artículos y diferentes temáticas que seleccionamos, vamos a asegurarnos de incorporar esas palabras clave en ese contenido, tanto en el título, subtítulo, como en el contenido propiamente, para ser encontrados también en los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque queremos ser reconocidos. Aunque yo esté escribiendo un artículo de cómo hacer un disfraz de Halloween para perritos, yo voy a colocar esas palabras que me servirán para que Google me encuentre. Un paréntesis para que tengan en cuenta que esto es un tema de mucha paciencia y perseverancia, porque lo más rápido que podemos contar con tener resultados es en aproximadamente 4 meses si hacemos un buen SEO, y debemos dedicar como mínimo 50 horas a la semana en mejorar nuestro SEO, es decir, en estar validando palabras clave, modificando, revisando todos nuestros productos y todos los lugares donde las utilizamos para poder obtener resultados. Es decir, tampoco es una labor de que ya lo hice y así va a seguir rodando solo. Es continuo, al igual que la creación de contenido en redes sociales también es continua, y las publicaciones pagadas también son continuas. No se deben detener, porque cuando se detengan, todo este proceso también se detendrá. Dicho esto, entonces entraríamos en lo que es el seguimiento y la medición. Y para eso nosotros contamos tanto con las analíticas que la misma plataforma de Shopify nos proporciona, como las que nos proporciona Facebook cada vez que publicamos un anuncio en esa plataforma, igual que Google Ads y Google Analytics, que tenemos la posibilidad de conectar nuestra tienda de Shopify con también estará haciendo un barrido constante de nuestros resultados, de todo lo que suceda en nuestra plataforma, en nuestra tienda, tanto las visitas que llegan, los clics que las personas hacen, las compras o conversiones que tengamos. Es decir, todo lo que suceda dentro de nuestra tienda virtual va a ser capturado por estas plataformas y lo deberemos analizar. Lo que haya que ajustar entonces se ajustará y lo pondremos a rodar un tiempo más para luego volverlo a analizar. Si se están dando cuenta, todo esto es una tarea continua. No es como crear la cuenta, ya la creé y ya no me ocupo de eso. Eso fue un paso fácil. Esto es un paso que se mantiene en el tiempo, que tenemos que atender permanentemente para lograr tener ventas constantes. Entonces, la tarea es: empiecen a hacer sus revisiones, empiecen a hacer los cambios y los ajustes necesarios, tanto en su tienda, productos, colecciones, etcétera. Si es que no han creado la tienda, si no, pues créenla teniendo en cuenta estos criterios, y estén pendientes de los videos en los que profundizaremos en temas donde todavía no hemos entrado. Les agradezco por haber llegado hasta aquí. Por favor, en los comentarios, si necesitan información adicional, si las cosas no quedaron claras, háganmelo saber. Si aún no están suscritos, por favor háganlo. Si les gusta el contenido, denle like y compártanlo para que me ayuden a crear más contenido que pueda ser de utilidad para ustedes. Y nos vemos en un próximo video.